Existen dos tipos de texto dentro de Illustrator, el texto a punto y el texto a párrafo. Generalmente trabajamos con el texto a punto cuando estamos manejando pequeñas cantidades de texto y queremos tener un mayor nivel de control sobre el mismo, mientras que cuando estamos trabajando con grandes cantidades de texto, trabajamos con texto a párrafo. La forma como vamos a crear cada uno de estos tipos de texto también difiere. Para crear un texto a punto, solamente debemos hacer un clic sobre el documento y empezar a digitar el texto que deseamos. Mientras que, para crear un texto a párrafo, debemos hacer un clic sostenido y arrastramos para crear una caja, la cual sirve como contenedor del texto que vamos a digitar o del texto que vamos a importar de un archivo externo. Respecto al formato de texto a párrafo, podemos seleccionar una caja de texto y bajo el menú texto seleccionar las opciones de texto de área. Hacemos un clic en esta opción y abrimos esta ventana. Dentro de esta ventana podemos ver el ancho y el alto de la caja de texto y podemos configurar diferentes números de filas y de columnas. Hacemos clic en previsualizar para ir viendo los cambios que voy generando sobre el texto. Si amplío el número de filas a 3, observen cómo se hacen divisiones. Normalmente no utilizamos divisiones de filas, sino que utilizamos divisiones de columnas. Aquí tenemos el texto dividido a 2 columnas y podemos modificar el valor de medianil que corresponde al espacio entre esas 2 columnas. Voy a dejarlo a 10 milímetros. También tenemos la posibilidad de generar un margen entre la caja de texto contenedora y el contenido que es el texto. Eso lo hacemos con la opción de desplazamiento en esta casilla espacio de margen. Hacemos un clic para ir aumentando el valor y observen cómo se va generando dicho margen. Para formatear un texto a párrafo, generalmente combinamos el uso del panel carácter con el uso de las opciones del panel de párrafo. En el panel carácter podemos nosotros definir el tipo de letra que vamos a utilizar, el estilo de este tipo de letra, dependiendo de los que estén disponibles, el tamaño de la letra, el interlineado, el espacio de kerning, el espacio de tracking, la escala horizontal o escala vertical y así sucesivamente diferentes características de carácter. Dentro de este panel hay algo muy importante y es el idioma. Cuando creamos un texto a párrafo es muy recomendable definir directamente el idioma del texto que vamos a escribir dentro de esta caja de texto. Esto permite que se genere de forma correcta la partición de palabras y que también posteriormente se pueda hacer una revisión ortográfica correcta. También podemos, como les decía, configurar opciones dentro del panel de párrafo. Tenemos dentro del panel de párrafo opciones tan comunes como la alineación hacia la izquierda, alineación al centro, los diferentes tipos de alineación, las sangrías hacia la izquierda o hacia la derecha, y aquí en la parte inferior tenemos los espacios antes y después de párrafo. Estos espacios permiten separar los párrafos de forma visual por medio de un espaciado, lo cual facilita la lectura y compresión de estos párrafos. Tenemos una opción que nos permite hacer partición de palabras, es esta opción separar. El texto a párrafo también se puede deformar en caso de que lo necesitemos. Bajo el menú objeto voy a seleccionar la opción distorsión de envolvente y crear con deformación. Hacemos clic en la opción de previsualizar y podemos seleccionar cualquiera de los estilos de transformación que nosotros deseemos. Una característica que suele ser muy utilizada cuando estamos trabajando con texto a párrafo es la opción de ceñir o rebordear texto. Para utilizarla tomamos un objeto que puede ser un objeto vectorial o puede ser una fotografía y lo ubicamos sobre el texto. Vamos al menú objeto, submenú ceñir texto y seleccionamos la opción crear. Cuando está activa la opción de ceñir texto, ya el texto no pasa por debajo de la figura, sino que tiene un área que respeta. Esta área del ceñido de texto puede ser modificada, para lo cual, bajo el menú objeto, vamos a ceñir texto y esta vez le decimos opciones de ceñir texto. Damos un valor de desplazamiento que corresponde a la separación entre la figura que tiene esta opción de ceñir texto y el texto que queremos separar. Puedo en determinado momento deshacer el efecto, para lo cual vamos bajo el menú objeto, ceñir texto y decimos la opción soltar. Como pueden observar, dependiendo de la cantidad de texto que vayamos a trabajar y dependiendo de las características que vayamos a aplicar, podemos escoger entre trabajar en texto a punto o texto a párrafo.